Buenos días, queridos participantes. Vamos a dar inicio a este quinto masterclass de esta formación HACCP. Hoy, en este lunes, vamos a conversar un poco sobre los elementos de apoyo para la gestión del sistema HACCP, los cuales son bastante importantes para poder ayudar a que se desarrolle de forma excelente el HACCP. E incluso dentro de estos elementos vamos a tener aspectos importantes que si no se realizan una vez que nosotros diseñemos el sistema HACCP, no los vamos a poder implementar. O si se implementa no va a ser de la forma correcta. Entonces es importante que eh, hoy estaremos tocando temas como la trazabilidad, la validación, la verificación y la mejora del sistema, la evaluación de los riesgos en el sistema HACCP, y algunos errores que se cometen en la implementación del sistema HACCP. Hablemos un poco entonces de la clase anterior. En la clase anterior estábamos hablando sobre los procedimientos de verificación y cómo nosotros podíamos establecer un sistema de documentación para el sistema HACCP. Estos dos elementos, confírmenme por favor que todos escuchan bien, porque de pronto puede ser el volumen de su dispositivo, muchachos de Promarca. Si los demás escuchan bien, creo que puede ser con el volumen de su dispositivo. Ok, sí, debe ser con eso. Súbanle un poco de volumen o conecten alguna corneta. Bien, ok, perfecto. Entonces, hablamos la clase pasada sobre esos procedimientos de verificación que nosotros vamos a implementar, que vamos a instaurar, para comprobar que el sistema HACCP esté funcionando de la manera más correcta. Esos procedimientos de verificación están asociados a validación, a auditorías, a verificación de los equipos de seguimiento y medición, es decir, del tema de calibración. Están también asociados a la verificación de los controles establecidos en el plan HACCP. Entonces, hay una serie de elementos que forman parte de esa verificación que se deben ejecutar. Y posterior a ellos, bueno, debe quedar documentación y registro de todo lo que el sistema contiene, bien sea documentos de apoyo, que son los documentos asociados a procedimientos, los documentos que están asociados directamente a la implementación del plan HACCP, los documentos que están asociados a los registros que se generan del plan, eh, y también los documentos que están asociados a la parte de auditoría. Entonces, es de forma general lo que podemos estar conversando un poco de la clase anterior. Espero todos hayan enviado sus tareas. Los que no, bueno, tienen chance de hacerlo de forma tardía, pero hay que hacerlo. Y bien, como primer elemento de este masterclass, vamos a hablar un poco sobre la trazabilidad. La trazabilidad en el tema de alimentación es muy importante porque nos permite mutear por favor a la persona que tiene el audio abierto. Ok, gracias. Entonces, como les comentaba, la trazabilidad es un elemento muy importante, necesario para la inocuidad de los alimentos. La norma ISO 22000 nos la presenta como la capacidad de seguir la historia, aplicación, movimientos y localización de un objeto a través de las etapas específicas de producción, procesamiento y distribución. Y ciertamente eso, por medio de la trazabilidad nosotros podemos rastrear, porque el término asociado de trazabilidad en el inglés nos da la rastreabilidad, es decir, que nosotros podemos buscar
el movimiento, el producto, el ingrediente en cualquier etapa de la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque, bueno, nos lo permite el sistema que se ha implementado, nos lo permiten los registros que hemos implementado y nos los permite la forma como nosotros hemos estructurado el proceso de elaboración. La norma ISO 22000 nos dice que el movimiento puede estar relacionado con el origen de los materiales, la historia del procesamiento o la distribución de alimentos. Pero a su vez, un objeto, que es lo que define la norma, puede ser un producto, un material, una unidad, equipos, un servicio, lo que nosotros podamos definir. Un ingrediente, un coayudante de proceso. Entonces, va a depender de lo que nosotros queremos rastrear en esa cadena alimenticia. Entonces, esa trazabilidad nos va a permitir documentar de cierto modo y localizar el producto a través de esas etapas de operación. Y obviamente lo podemos hacer desde la producción primaria hasta el consumo. Si tenemos los registros apropiados, si tenemos los elementos y la conexión apropiada, porque si somos empresa de procesamiento, podemos tener contacto con ese proveedor y podemos también hacer rastreabilidad desde allá. Pero si solamente nos dedicamos al procesamiento y no a la distribución, a través de un sistema bien implementado en ese proceso de distribución con ese proveedor del servicio, podemos también rastrear el objeto, por decirlo así, y obviamente cuando llega hasta el consumo, porque podemos llegar un poquito más allá si se ha hecho de manera correcta el registro de quien compra el producto, el registro de quien, del lugar donde se expende el producto. Entonces, dependiendo también cómo se van comportando esos terceros actuantes en nuestra cadena alimenticia, nosotros podemos llegar hasta el consumidor final. Fíjense que la rastreabilidad puede facilitar la identificación de la causa de alguna no conformidad que se pueda presentar. Y adicional a ello también tiene la capacidad de cancelar o retirar del mercado ese producto si es necesario. Y aquí es donde el trabajo se hace más grande cuando existe alguna no conformidad que esté asociada a la inocuidad de los alimentos y que el producto ya se encuentre en el mercado. Las empresas deben tener un programa prerequisito abocado al retiro de producto del mercado, porque que sea bastante eficiente, perdón, y que ese programa de retiro sea tan eficiente que permita que se haga un retiro de ese producto en función de entre un 90 y un 95%. Dice mucho de que el producto, de que la empresa tenga, eso dice mucho de que la empresa tenga excelentes programas establecidos para poder hacer ese retiro del producto. Un programa de trazabilidad está diseñado para trazar materiales a través de la operación, como se los decía, lo podemos hacer a través de las distintas cadenas, desde la granja, distribuidor, dentro de la fábrica, en el almacén, en el punto de venta, y funciona como un programa contable, no específicamente para los números ni la parte financiera, sino que está asociado a que nosotros podemos contar materiales, ingredientes, empaques, ayudantes de proceso, productos que están en proceso, aquellos productos que se han reprocesado y obviamente los productos terminados. Entonces, nos permite tener una contabilidad de esos productos, de cómo se han usado, de la cantidad que se han usado, de dónde se encuentran, de qué lote tenemos, qué lote no tenemos. Y bueno, acá les dejo en la parte superior el nombre de la norma que podemos consultar del Códex Alimentario, que es el sistema de rastreabilidad de los alimentos, que tiene bastante información que nos puede servir. Fíjense que la norma ISO 22000 en su estructura del ciclo PHBA, disgregada en los requisitos que contiene la norma, nos habla de que la trazabilidad forma parte de la base para la implementación del sistema HACCP.
Si vemos, si bien es cierto, tenemos los programas de prerequisito, ¿verdad? Los programas prerequisito, tenemos el sistema de trazabilidad como segundo. Es decir, que es muy importante que la trazabilidad se implemente para poder tener un buen sistema HACCP. Incluso un buen programa de trazabilidad nos va a hacer tener unos buenos registros que puedan trazarse, que puedan identificarse, que puedan darnos la orientación del comportamiento de lo que está sucediendo y de lo que se está registrando en ese momento, en ese formulario. Entonces, de lo que está pasando en el proceso. Entonces, es importante que tengamos un excelente sistema de trazabilidad. Aunado a ello, bueno, viene todos los elementos asociados al requisito 8 de la norma, pero la trazabilidad, que es el requisito 8.3, forma parte de los requisitos previos para la implementación del sistema HACCP. El sistema de trazabilidad debe poder identificar de manera única el material entrante de los proveedores y la primera etapa de la ruta de distribución del producto terminado. Al establecer e implementar este programa de trazabilidad se debe considerar los siguientes aspectos. Fíjense, esto no lo dice la norma. La relación de los lotes materiales, recibidos, de esos ingredientes y productos intermedios hasta los productos terminados. La norma también nos dice que se debe tener como mínimo, o que se debe considerar, el reproceso de materiales, de productos. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros estamos elaborando un producto terminado con algún reproceso que se puede hacer si está en las condiciones inocuas. Y si ese producto presenta una variación, bien sea en la calidad o en la inocuidad, nosotros podemos identificar si pudo venir de la utilización del reproceso, si pudo venir de la utilización de otros materiales o de otros ingredientes. Entonces, es importante, y casi siempre cuando se utiliza reproceso, el sistema de las actividades de trazabilidad tienen que ser mucho más rígidas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un producto que no fue bueno o no calificó para ser como producto terminado y que puede estar, o que hay una probabilidad de que haga de que al utilizarse como reproceso en otro producto, pueda generar una desviación, bien sea en la calidad o en la inocuidad. Por eso es importante una buena identificación del reproceso, en qué cantidades se utiliza, en qué producto se utiliza, en qué etapa del proceso se utilizó, cuáles fueron las condiciones en las cuales el reproceso se utilizó. Eh, las condiciones intrínsecas, es decir, las del propio reproceso, y las extrínsecas, que son las del ambiente, ¿no? Y obviamente también tenemos que tener consideración, debemos considerar aspectos como la distribución del producto terminado. Todo ello, o sea, de todo esto, la norma nos dice que debemos conservar información documentada como evidencia de que del sistema de trazabilidad durante el periodo de tiempo definido. Y fíjense que aquí la norma nos está diciendo básicamente que debemos tener registros de la aplicación de ese sistema de trazabilidad. Y para ello la organización debe verificar y probar la eficacia del sistema de trazabilidad. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, más adelante lo vamos a ver. La organización adicional a ello también tiene que asegurarse de que se identifiquen los requisitos del cliente, los requisitos legales y los requisitos reglamentarios aplicables, porque eso nos van a ayudar a nosotros poder determinar un buen sistema de trazabilidad. Y cuando corresponda, es importante que se espera que se haga la verificación del sistema y que ésta incluya la conciliación de las cantidades de productos terminados con las cantidades de ingredientes como evidencia de la eficacia. Esto no solamente nos va a ayudar a nosotros poder determinar cuánto se agregó y si se está agregando las cantidades adecuadas de los ingredientes en la elaboración del producto, sino que también nos va a permitir, desde el punto de vista de fraude alimentario, poder determinar si existe o si está habiendo fraude, o si se está ejecutando el fraude en el proceso. Entonces nos ayuda mucho poder contar y hacer esta conciliación. Adicional a todo el tema logístico que nos lleva a poder hacer un conteo, el tema de inventarios,
el sistema de trazabilidad nos tiene que permitir si existe fraude o no en la elaboración del producto, porque podemos estar incurriendo e incumpliendo un requisito legal que puede poner en peligro la supervivencia, la existencia y el sistema financiero de la organización. Son temas asociados a la gestión de la inocuidad como tal, no al sistema HACCP, pero yo trato de colocarles acá todo lo que en este caso la norma ISO 22000 nos da para la parte de trazabilidad, que es muy importante. Fíjense que existe una norma ISO para la trazabilidad en productos alimenticios. Es la norma 22005 del año 2017 y está asociada a la trazabilidad en la alimentación y cadenas alimenticias. Esta norma nos da los principios generales y requerimientos básicos para el diseño e implementación del sistema. Establece los principios y requisitos para el diseño e implementación de la trazabilidad. Y esta norma, para conocimiento de todos, fue preparada por el Comité Técnico ISO TC 34, específicamente el de productos alimenticios. Esta norma permite a las organizaciones operar cualquier paso de la cadena alimenticia. Adicional a ello, nos ayuda a localizar el flujo del material, es decir, cómo se está comportando, alimento, comida, sus ingredientes, el sistema de empaque, todo, a lo largo de la cadena alimenticia. Permite que nosotros identifiquemos y rastremos, fíjense el término rastrear, la documentación necesaria para cada etapa de producción. Y finalmente asegura la coordinación adecuada entre los diferentes actores involucrados en el sistema de trazabilidad. Para ello, la norma nos dice que exigir que cada parte informe a sus proveedores directos y clientes. Y eso es muy importante porque parte de nuestra trazabilidad a veces está asociada a la ejecución de los procesos en el proveedor, y también cómo se ejecutan los procesos en el cliente y cómo el cliente consume y adquiere el producto de la organización. Por eso es muy importante que nosotros podamos exigir o informar a esos proveedores. Hay distintas formas de hacer trazabilidad. La trazabilidad puede ser hacia atrás, que es la llamada trazabilidad de proveedores, y ella nos da la posibilidad de conocer que o sea, qué tipo de productos entran en esta empresa y quiénes son sus proveedores. Pero para ellos nosotros debemos respondernos las determinadas preguntas. ¿De dónde vienen los productos? Para poderle ejecutar, obviamente, ¿no? ¿Qué se ha recibido? ¿Cuánto de ese producto y cuándo se recibió? ¿En qué estado estaba el producto que estamos recibiendo? ¿Qué se hizo con los productos que se recibieron? Si se almacenaron de la forma más adecuada, si no se almacenaron de la forma más adecuada, si se aplicaron directamente al proceso porque no había tiempo de almacenamiento. Entonces, todo esto importa porque dependiendo cómo nosotros tratemos esos productos que se están recibiendo, podemos tener indicios de ciertos problemas, bien sea de calidad o de inocuidad, asociados a la producción. Y también podemos identificar la procedencia o el origen, por decirlo de esa manera, de los problemas que se están presentando. Existe otro tipo de trazabilidad que es la trazabilidad interna, y esta es comúnmente llamada también trazabilidad de proceso. Está asociada a que los productos, a que se haga la trazabilidad dentro de la empresa, independientemente de si se producen, ¿verdad? Si se elaboran productos o no. Entonces es importante que esa trazabilidad se mantenga y que se siga estudiando los productos internamente. Básicamente se refiere al momento en el que los productos se dividen, se mezclan o se cambian. Está asociado a lo que se está elaborando, a partir de qué se elabora, cómo se elabora, cuándo se elabora, y obviamente la identificación, que es la parte final, y cómo nosotros lo vamos a almacenar, cómo nosotros lo vamos a distribuir, cuántos lotes se van a ir, todo eso está asociado a la trazabilidad de proceso. Se cumple
obviamente tenemos que preguntarnos cosas como si se cumple el sistema FIFO, si es el tipo o es la rotación de inventario que tiene la organización, o si es FEFO, porque puede diferenciar un poco la utilización o esa rotación de inventario de nuestro sistema de trazabilidad. Podemos ver qué producto se elaboró, a partir de qué se elaboró ese producto, cuánto producto se elaboró, cuánto producto queda en stock. Entonces, esta trazabilidad interna nos va a permitir a nosotros conocer y poder determinar ciertos problemas que se estén presentando dentro de las etapas de fabricación. Y finalmente tenemos la trazabilidad hacia adelante, que es la llamada trazabilidad de clientes, y esta nos da la probabilidad de conocer qué productos salen de la empresa, a quiénes se han vendido, a quiénes se han facilitado, quién se entregó, el producto que se entregó. Entonces, por allí nosotros podemos estar estudiando el comportamiento del producto fuera de la organización. ¿Qué nos tenemos que estar preguntando? ¿Qué y cuánto de cada producto se entrega? ¿En qué condiciones se entregó el producto? Si se cumplieron las condiciones de distribución, si el receptor del producto mantiene al mínimo las condiciones establecidas en mantenimiento y conservación, si el cliente al que se le entregó hizo una descarga correcta, a qué cliente se le entregó, cuánto se le entregó, cuándo se le entregó, y obviamente si hay algún apartamiento del POE, que en este caso los POE son los procedimientos operacionales estandarizados, que correspondan. Si nosotros tenemos alguna instrucción, un procedimiento operacional estandarizado correspondiente para la entrega al cliente, si se está cumpliendo, si no se cumplió. Entonces, eso nos permite a nosotros estudiar el comportamiento fuera de la organización de ese producto. Fíjense que un programa de trazabilidad, para que sea exitoso, debe tener una serie de elementos y estos elementos deben dar respuesta a que el sistema de trazabilidad sea eficiente. ¿Y qué debemos estudiar acá? Bueno, ¿o qué debe comprender nuestro sistema, nuestro programa de trazabilidad? Los materiales que están materiales, el control de la formulación, la codificación del producto terminado, es muy importante porque nosotros podemos evidenciar por lotes en dónde se encuentran los productos, el almacenamiento del producto terminado, el embarque, es decir, a quién se le está distribuyendo, la conservación de los registros asociados a todo lo que anteriormente les vengo diciendo, y que se ejecuten estos ejercicios de trazabilidad. Un sistema de trazabilidad se valida y se verifica también a través de la ejecución de los ejercicios. Estos ejercicios pueden tener una frecuencia trimestral, pueden tener una frecuencia semestral, y es muy importante que quede registro de la ejecución de los ejercicios, porque es lo que a nosotros nos va a permitir que se haya verificado y validado el sistema de trazabilidad. Y finalmente no puede faltar la educación y capacitación asociada a este programa de trazabilidad, porque ella nos va a ayudar a que haya una mayor comprensión de cada uno de los elementos que componen el sistema de trazabilidad, y nos va a ayudar a que el resto de la organización, del equipo, se aboque al mantenimiento de los registros, que es lo más importante para nosotros poder trazar. Estos elementos que componen el programa de trazabilidad son principales, son los más idóneos, los que deben estar, y son a los que se les debe poner muchísima atención para hacer que cada elemento desarrollado comprenda todos los aspectos importantes que den cumplimiento y que den el logro del objetivo de la trazabilidad, que es poder identificar cualquier movimiento, cualquier producto, cualquier ingrediente que se haya ejecutado a lo largo de la cadena de valor. ¿Qué debe cumplir un sistema de trazabilidad? Bueno, primero que sea verificable, porque si el sistema no es verificable, nosotros no podemos asegurar de que estamos ejecutando una trazabilidad correcta, de que estamos haciendo una identificación correcta, ni siquiera podemos decir que lo que identificamos, el origen de cualquier problema, de cualquier no conformidad presentada, sea verdad, porque nuestro sistema no es verificable. Entonces, es importante eso, que sea verificable, que se pueda aplicar de forma coherente.
Nosotros no podemos ponernos a inventar y colocar elementos que después no nos vayan a ser coherentes en ese sistema de trazabilidad. Lo que está hecho, hecho está. Lo que podemos innovar, obviamente, se puede hacer siempre y cuando logre el fin del sistema de trazabilidad. Que tenga un fuerte enfoque en la obtención de los resultados, y es lo principal que se genera, que se requiere del sistema de trazabilidad. El sistema de trazabilidad nos debe dar mucha información, y estos resultados deben ser verídicos, deben ser resultados propicios asociados a las actividades de trazabilidad. Que sea rentable y de fácil aplicación. Eso también debemos considerar, y de eso se tiene que ajustar a las necesidades de la organización y a qué tanto la organización puede invertir para poder generar un sistema de trazabilidad eficiente. Que esté alineado con las políticas y las reglamentaciones aplicables. Si cumple los requisitos legales y reglamentarios, tenemos un sistema de trazabilidad bastante eficiente. Que cumpla con los requisitos de exactitud definidos. Eso es muy importante. Lo que nosotros definamos dentro del programa debe cumplirse, debe ejecutarse, debe hacerse. Y los resultados que se emanen de ese sistema de trazabilidad deben concordar con lo que se diseñó al momento de planificar ese sistema de trazabilidad. Este sistema de trazabilidad debe ser auditable, debe gestionar sus propios recursos, debe mejorarse, debe revisarse por la alta dirección. Es decir, que nuestro sistema de trazabilidad también debe cumplir los requisitos de la mejora continua, los principios de la mejora continua. Debe cumplir con el ciclo de Deming, el ciclo PHPA. O sea, debe planificarse, debe organizarse. Entonces, nosotros debemos hacer que el sistema de trazabilidad cumpla con el ciclo PHPA. El sistema de trazabilidad nos tiene que orientar, obviamente, a que nuestro sistema de gestión sea muchísimo más amplio. ¿Por qué? Porque al nosotros tener un buen sistema de trazabilidad que abarque mucho más elementos de esa cadena de valor de obtención del producto, nos va a orientar a que nosotros tengamos un sistema de gestión más amplio. Entonces, esto es lo que debe cumplir este sistema de trazabilidad que nosotros estamos diseñando. Quiero verificar que se haya entendido el primer aspecto de los elementos de apoyo para el sistema HACCP. ¿Todos vamos bien hasta acá? Ok, perfecto. Gracias, María. ¿Alguna duda que puedan tener hasta de la parte? Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, me habla Over. Sí, hola Carlos, buenos días. ¿Cómo estás, Over? Bien, gracias. Sí, dime. Bueno, en relación antes de pasar al punto de validación y verificación, en Ok. la trazabilidad, cuando se hace el ejercicio, Ajá. ya sea como se tenga en el cronograma de ejercicio, ya sea trimestral o semestral, como tú muy bien lo has dicho, se puede definir en el programa un tiempo de recuperación del producto. O sea, si mi ejercicio debe durar 2 horas, 3 horas, en el momento de la velocidad de hacer la trazabilidad, eso se puede estandarizar o por lo menos establecer en el ejercicio. Si, si de haber una no conformidad o un producto no conforme con los clientes o un reclamo, uno tenga la capacidad y la velocidad para hacer el retiro del producto. Over, el retiro del producto va a estar orientado y va a depender del problema que se haya generado. Yo te pudiese decir que sí se estiman tiempos, sí podemos estimar tiempos, e incluso cuando nosotros tenemos una estadística de la cantidad de ejercicios de trazabilidad
que hemos hecho, podemos determinar tiempos mucho más precisos. Esto es importante. Te digo que elementos importantes. Por ejemplo, si nosotros estamos exportando, el que nosotros podamos tener ese producto acá, o de nuevo en el país de origen donde se elaboró el producto, va a depender de los tiempos de los puertos, de las autoridades oficiales de los puertos. Entonces allí te va a ser difícil estimar. Eso por una parte. Lo otro es que si el producto está exportado, está fuera, ya se ha distribuido, debes tener una agencia que apoye a la agencia o a la autoridad nacional del país de destino del producto en el retiro. Estimar ese tiempo va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque debes conocer al máximo los procedimientos de retiro, de recuperación de ese organismo gubernamental del país de destino del producto, y adicional a ello, debes generar una fuerza desde el punto de vista de recursos, para que el retiro pueda ser rápido y pueda ser eficiente. Hay políticas para cada país, en este caso, si se está exportando el producto de retiro, que en algunas cosas, en algunos momentos, son muy protocolares. Entonces, por ahí te puede variar el tiempo. No te puedo decir si se puede estimar desde ese punto de vista, porque conocer los tiempos de puerto, de cómo trabajan las autoridades gubernamentales de otros países, es medio difícil. Si el producto está dentro del país de origen, distribuido a nivel nacional donde se elabora el producto, es mucho más fácil porque tú conoces las políticas del país, tú conoces la fuerza que tienes de retiro o del equipo de retiro, porque se debe formar un equipo de retiro. Entonces, allí puedes tener mucho más facilidad de poder estimar tiempos. Si tienes y si cuentas con los elementos necesarios en transporte, en identificación, en apoyo de los clientes, obviamente, en cómo tú hayas hecho la comunicación, si las has hecho públicas, si no las has hecho públicas, si se las has hecho simplemente a los clientes de distribución, o ya la hiciste pública a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Entonces ya tú ahí puedes tener una mayor orientación para poder estimar. Sí se pueden estimar los tiempos, pero el poderlo estimar te va a depender del problema o del contexto que se esté generando para ese tipo de retiro. Te hablo de si vas a retirar porque el producto presenta problemas de calidad, los tiempos pueden ser un poquito más largos porque no hay la premura de que pueda el producto consumirse y causar algún daño. Ahora, si hablamos de problemas asociados a la inocuidad, los procedimientos de retiro, de recuperación de ese producto tienen que ser muchísimo más rápidos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo en riesgo la salud del consumidor. Es más, la comunicación antes de hacerla a los clientes primero debe hacerse pública a través de los medios de comunicación para evitar que el producto se compre y se consuma. Entonces, por allí puedes estar orientado un poco en la respuesta de tu pregunta. Podemos estimarlo, pero nosotros debemos primero conocer una serie de elementos que nos van a permitir poder estimar los tiempos. Si conoces los procedimientos nacionales de retiro, si conoces a exactitud los procedimientos que tiene la organización para el retiro, si cuentan con la fuerza de retiro, con el equipo multidisciplinario para el retiro, entonces esos tiempos pueden ser estimados. ¿Cuánto tiempo le llevó, por ejemplo, a Purina recuperar producto? Le llevó aproximadamente unos 3 meses. Y animales muertos, muchísimos. Muchísimos porque se volvió bastante, se tornó fuera de control, por decirlo así, la problemática que se le presenta a Purina. Incluso tiempo después, todavía habían personas, después de esos 3 meses, que seguían haciendo reclamos a Purina, porque bueno, esa gente tenía stock de ese producto comprado, no había usado el que obviamente estaba contaminado. Cuando empezó a usarlo, después de esos 3 meses que hubo el problema, el producto, los animales seguían muriendo. Entonces,
hay que tener como que experiencia, hay que tener históricos de ejercicios de trazabilidad hechos. Eso también nos va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos estimar los tiempos. Mientras más rápidos sean los retiros de productos, mucho más eficaz va a ser nuestro sistema de trazabilidad. Espero poder haber respondido, Abel, a tu pregunta. Vamos entonces a dar inicio al siguiente paso Carlos, sí, hay otro, perdón. Disculpa, por el chat te hicieron una pregunta. Génesis Montiel dice, ¿en qué se basa la selección de la trazabilidad? Mencionó que habían dos tipos. Quería preguntar en qué se basa la selección de la trazabilidad. Mencioné en que habían dos tipos. Génesis, la trazabilidad, el sistema de trazabilidad, tú lo vas a seleccionar, tú lo vas a diseñar de acuerdo a la organización que está en la que estás. Trazabilidad tipo hay tres, o sea, trazabilidad hacia atrás, la de proveedores, trazabilidad interna, que es la que ejecuta durante el proceso, y la trazabilidad externa o hacia adelante, que es la trazabilidad de clientes. Entonces, por allí está la respuesta a tu pregunta. Nosotros, eso va a depender de lo que tengamos dentro de la organización, con los recursos que contemos, y obviamente, si tú quieres tener un sistema eficiente, debes invertir recursos para poder tener un sistema eficiente. Entonces, en base a eso, nosotros podemos estar seleccionando el sistema de trazabilidad. Carlos. Si sigue la duda por... Ajá. ¿Escucho, María? ¿Me escuchas? Es María. Sí, sí, sí. Ajá, te quería consultar algo. Entonces, ¿sería recomendable que dentro de la información documentada se diseñe cualquier instrumento o información que permita establecer cuál es la forma como la organización pudiera estar haciendo trazabilidad de acuerdo a las tres etapas? Pues porque lo que entiendo cuando hablamos de tres tipos, en realidad no son tres tipos, sino son tres etapas diferentes. Tres etapas, exacto. Trazabilidad, ¿sí? Exacto, hacia sí. atrás, internamente, y luego hacia adelante cuando sale ya de tu organización. Ajá. Porque normalmente la trazabilidad tiene que ver con fechas de producción, materias primas usadas, certificados de calidad de las materias primas, números de lote, en fin. Pues, entonces sería recomendable que esto se convirtiera en parte de esa información documentada de la que nos hablaste la semana pasada. Sí, obviamente dentro de esa información documentada debe estar descrito cómo nosotros vamos a hacer la trazabilidad. Incluso cuando les pedí en la tarea que ustedes deben hacer como un mapa en el cual ustedes pudiesen identificar qué elementos o cuáles son los procedimientos o la información documentada asociada a ese sistema, obviamente debe estar un sistema de trazabilidad. Incluso la norma lo tiene, la norma ISO 22000, como les mostraba, lo tiene como un elemento adicional. Otras normas tienen la trazabilidad como un programa prerequisito. Y eso está bien porque es algo previo y debe documentarse el cómo se hace la trazabilidad. Cómo se hace la trazabilidad hacia atrás, cómo se hace la trazabilidad interna y cómo se hace la trazabilidad de proceso. ¿Qué cosas pueden ayudar a esa información documentada? Que bueno, que dentro de ese procedimiento que se establezca de trazabilidad o dentro de ese programa que se establezca de trazabilidad, nosotros identifiquemos cuáles son los indicios que nos pueden llevar a una trazabilidad hacia atrás, a una trazabilidad de un proceso o a una trazabilidad hacia adelante, que es la trazabilidad del cliente. Entonces, eso le va a orientar a las personas que ejecutan ese programa de trazabilidad por dónde pueden estar haciendo la trazabilidad, por dónde pueden estarse generando los registros. Y obviamente, un sistema de información, una buena información documentada, un buen control de la información documentada nos puede llevar a que los tiempos de identificación de registros dentro del sistema de trazabilidad sean mucho más cortos. ¿Por qué? Porque si nuestra información documentada está bien codificada, está bien controlada, está bien resguardada, y donde están resguardadas esas carpetas están identificadas, esos archivos están identificados, eso nos hace que nosotros en los tiempos de recolección de información, que es la etapa principal de un procedimiento de trazabilidad,
los tiempos de recolección de la información sean mucho más cortos, María. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Procedemos a la parte de validación. Fíjense que la validación va a estar asociada a las medidas de control de la inocuidad de los alimentos, a nuestro sistema HACCP, ¿verdad? A nuestro plan HACCP. La validación se concentra en esto nos lo dice la norma del Códex, que pueden ver allí, en la GL 69 del 2008. Se concentra en la recolección y la evaluación de información científica, técnica y de observación para determinar si esas medidas de control que nosotros establecimos son o no capaces de lograr su propósito para las cuales fueron establecidas, que obviamente están asociadas al control de los peligros. ¿Dónde nosotros o cuándo nosotros hacemos la validación de esas medidas de control? Una vez que nosotros terminamos de diseñar el plan HACCP. Pero adicional a ello también, esas medidas de control se pueden validar cuando hacemos el análisis de peligro, porque allí establecemos las medidas de control, ¿cierto? Que están asociadas al control de esos peligros. También las podemos validar cuando nosotros decimos que los programas de prerequisitos para controlar ciertos peligros se establecen esos programas de prerequisitos como medidas de control. Obviamente, allí tenemos que hacer validación. Y esto implica la medición del rendimiento frente a un resultado u objeto deseado de inocuidad de los alimentos con respecto al nivel requerido del control de peligro. Y la validación se tiene que llevar a cabo en el momento que se diseñe una medida de control o un sistema de control de la inocuidad de los alimentos, cuando los cambios han surgido, cuando se hacen cambios en las materias primas, en los ingredientes, en los ayudantes de proceso, cuando hacemos cambios en las etapas del proceso, allí nosotros vemos una necesidad de que se haga una validación. La validación de medidas de control se realiza, de ser posible, antes de su plena aplicación. Esto quiere decir que nosotros no podemos implementar el sistema HACCP si este sistema no se ha validado. Y de esta validación, obviamente, se tienen que generar registros. Nosotros debemos mantener los registros de validación y las frecuencias de validación también. Les hablaba un poco en las sesiones anteriores de dónde provenían nuestros indicios de validación. Acá vamos a hablar de cómo se hace la validación, qué se tiene que tener para la validación, que yo les decía que, bueno, más adelante en los masterclass anteriores les iba a hablar del cómo. Aquí lo vamos a ver a través de esa norma, yo la tengo acá en físico, las directrices para la validación de las medidas de control de la inocuidad de los alimentos establecidas por el Códex. Estas directrices yo se las voy a pasar a ustedes en digital, como material de apoyo va a estar para que ustedes puedan estudiarla y puedan tener los elementos necesarios para hacer la validación del sistema HACCP. No es simplemente implementarlo, el proceso de validación debe estar muy bien hecho. Yo les decía en masterclass anteriores que ¿quiénes hacen la validación? Bueno, la validación puede estar hecha por el equipo de inocuidad, pero es importante que esta validación esté hecha también por expertos externos, porque estos expertos externos no tienen los vicios que nosotros tenemos dentro de la organización, y ellos ven, por decir así, por decirlo en lenguaje coloquial, ven los toros desde la barrera, y ellos pueden tener más dudas para las cuales nosotros podemos obviamente responder, pero que pueden tener como que la mayor experticia para poder hacer la validación. Entonces, puede ser un proceso de auditoría para validar, eso se puede hacer, pero lo importante es que tengamos ese acompañamiento externo de una persona que no conozca a exactitud lo que hacemos dentro de la organización, pero que conozca con mucha exactitud cómo se realizan los procesos de validación y que tenga experticia en la validación. Entonces, esto es muy importante e incluso nos deja una evidencia objetiva de mucho peso
y de mucho valor para nosotros poder hacer mejoras al sistema, hacer mejoras a los procesos y nos da mucho peso porque en momentos de auditoría, cuando un auditor se vaya a encontrar que el sistema ha sido validado por un experto externo y que ha llevado un tiempo de validación, que ha llevado una revisión minuciosa, va a tener muchísimo peso y vamos a tener muchísimos puntos en la parte de auditoría y nuestro sistema se va a ver muy beneficiado. Entonces, hay tareas previas que se tienen que ejecutar en la validación. Fíjense que esas tareas previas están asociadas a 3 puntos muy importantes. ¿Cuáles son estos 3 puntos? Como primer punto, que se realice la identificación de los peligros que se pretenden controlar en el producto o en el entorno en cuestión. Y estos peligros tienen que ser los peligros significativos, es decir, los que son significativos para la inocuidad de los alimentos. Bien sea que estén controlados por un punto crítico de control, por un programa, o por un programa prerequisito normal, los que son base del sistema HACCP. Entonces, esos peligros tienen que ser significativos para la inocuidad de los alimentos. Aquellos que no sean significativos no llevan un proceso de identificación en esta etapa, pero sí son validables. ¿Por qué? Porque nosotros debemos demostrar en ese análisis de peligro el por qué el peligro no es significativo para la inocuidad de los alimentos. El que no se identifique acá no quiere decir que no sea validable. Esto es para la validación de esos peligros que son significativos. Pero se valida también, el auditor valida, que la decisión por la cual, la decisión que se tomó para determinar que no es significativo, esté bien fundamentada. Y por eso él se va a ir a esos estudios técnicos, científicos, experimentales, estadísticos, que le den la mayor información para decir se tomó la decisión de la manera más correcta. Entonces, ojo por ahí. Lo siguiente que tenemos que hacer es la identificación del resultado requerido en materia de inocuidad de los alimentos. Y esto básicamente está asociado al establecimiento de objetivos que nos permitan a nosotros gestionar la inocuidad de los alimentos. Logramos identificar objetivos que estén basados en la operación para asegurar la inocuidad de los alimentos, en la gestión de la inocuidad de los alimentos. Entonces hay que definir metas claras para la inocuidad de los alimentos y que estas metas sean medibles, sean verificables, lo que yo le comentaba en el segundo masterclass de los objetivos del sistema de gestión. Entonces, por ahí está asociado también deben identificarse esas tareas previas a la validación. Y obviamente se tiene que identificar las medidas que han de validarse. ¿Por qué? Porque bueno, como les comentaba, el peligro es significativo, nosotros establecimos ciertas medidas, esas medidas se tienen que validar. ¿Cómo nosotros vamos a validar esas medidas? Bueno, la vamos a validar a través de la determinación de la importancia de esa medida de control. Si nosotros no decimos para qué sirve esa medida de control y por qué es importante validarla, entonces no vamos a estar claros en el proceso de validación. Tenemos que determinar también si esa medida de control ya ha sido validada en procesos anteriores. Y esto nos puede estar llevando a una revalidación de esa medida de control. Entonces, para ello nosotros debemos estudiar los históricos de esa validación, si ya se ha hecho de esa medida de control, que no solamente puede estar asociado a que se haya hecho dentro de la organización, sino que se haya hecho fuera de la organización. Estudios, registros que nos identifiquen si fuera de la empresa en otras organizaciones o en otros estudios a nivel universitario se han validado esas medidas de control establecidas. La prioridad de la validación. ¿Qué es importante o qué es lo que primero tenemos que validar? ¿Qué medida de control es más rigurosa? ¿Qué medida de control pone en peligro el que se controle o no la inocuidad del alimento? Eso nosotros debemos establecerlo y eso lo vamos a hacer a través del efecto nocivo para la salud que puede estar generando ese peligro en el alimento
puede estar asociado a la experiencia histórica de recurrencia que se tiene dentro de la organización a través de las estadísticas provenientes de los resultados emanados de los procesos, o puede ser de que, bueno, como es un proceso común en muchas organizaciones, históricamente se ha detectado que ha habido muchísima desviación de esa medida de control. Entonces, bueno, por ahí también puede estar asociada la prioridad. Y obviamente hay otros factores que nos ayudan, a estudiar cuál va a ser la prioridad de esa validación. Bien sea la capacidad para vigilar y verificar la medida de control, qué tanto estamos preparados nosotros para hacer ese proceso de vigilancia de esa medida de control, si es viable desde el punto de vista científico y técnico esa medida de control, y obviamente los recursos que se estén generando o que se necesiten para hacer la validación. Entonces, estos últimos elementos van a estar asociados a qué podemos hacer nosotros o cómo nosotros estudiamos el poder priorizar la validación. Estas son las tareas previas. Hay enfoques que se le dan a la validación y estos enfoques van a estar determinados por la organización, por el tipo de proceso, por el tipo de producto, pero básicamente están orientados a que existan referencias de publicaciones científicas o técnicas, estudios de validación previos o conocimiento histórico sobre el funcionamiento de la medida de control, y por ahí puede venir el enfoque de validación a que haya evidencia de eso, de publicación, de que el sistema se haya fundamentado en publicaciones científicas, técnicas, estudios de validación que se han hecho previamente, conocimientos históricos, estadísticas de proceso. Pero también puede estar enfocada la validación en datos experimentales científicamente, que sean válidos esos datos experimentales y que obviamente demuestren la idoneidad de la medida de control. Entonces, allí podemos estar estudiando de que nuestro enfoque esté basado en la parte experimental. Pero también podemos estar enfocados en la obtención de datos durante las condiciones normales de funcionamiento de la operación alimentaria. Entonces, nuestro enfoque dentro de la validación, dependiendo de lo que estemos validando, puede estar orientado a estos distintos elementos. Hasta en modelos matemáticos, en estudios probabilísticos, en estudios estadísticos, en estudios experimentales que nos den un modelo matemático para poder validar la presencia o la evaluación de algún peligro. Cuando nosotros hacemos la determinación de los puntos críticos de control a través del análisis de riesgo y no del árbol de decisión, allí nosotros podemos hacer modelos matemáticos porque podemos ponderar la probabilidad de fallo de la medida de control y la severidad que genera o la gravedad que genera este posible fallo en el consumidor final, del efecto adverso a la salud que puede estar asociado a eso. Entonces, de allí se pueden establecer modelos matemáticos para tener un enfoque mejor en el proceso de validación. Y en la parte de encuesta, porque nosotros podemos estar, y aquí pongo un ejemplo muy común en el tema de que si nosotros tenemos como punto crítico de control etiquetado, o como PPRO, el etiquetado del producto, y allí estamos dando información al consumidor y al tipo de uso que tiene ese producto, en las encuestas nosotros podemos determinar si la gente lee el producto, lee las etiquetas del producto, si la gente está consciente de que, por ejemplo, si yo soy consumidor y soy alérgico a la lactosa, soy intolerante a la lactosa, entonces yo tengo que leer las etiquetas de todo producto lácteo que me diga contiene lactosa, no contiene lactosa. Entonces es importante que a través de las encuestas nosotros podemos determinar también el comportamiento de ese producto en el mercado, si la gente nos ayuda a nosotros poder mejorar nuestro análisis de peligro y nuestro plan de peligro a través de este enfoque de validación que son las encuestas. Las etapas del proceso de validación, ya como tal, para ejecutar la validación, son sencillas. Aquí lo primero que hay que hacer es decidir el enfoque o la combinación de enfoques que se van a aplicar, porque no solamente puede ser uno, pueden ser 3, 4, pueden ser 1, pueden ser todos 5, pueden ser
lo que la organización decida, dependiendo del tipo de producto, dependiendo del tipo de organización, si es solamente de fabricación, si es solamente de distribución, si es solamente producción primaria, es decir, la parte agropecuaria. Entonces, eso va a variar un poco allí. Lo segundo que tenemos que hacer es definir los parámetros de criterios de decisión, que obviamente demostrarán que una medida de control o combinación de esas medidas de control se apliquen debidamente, que sea capaz de controlar constantemente el peligro con los resultados previstos. Y allí es como que tener la conceptualización de esos criterios previos. Allí, obviamente, tenemos que hacer, posterior a ello, reunir la información pertinente para la validación y, de ser necesario, realizar otros estudios. Entonces, aquí hablamos también un poco de la parte de trazabilidad nuevamente, porque aquí nosotros vamos a, si nosotros identificamos bien dónde van a estar esos registros o esa evidencia objetiva, la obtención, la recopilación de esos registros van a ser de forma rápida. Y obviamente deben ser los registros propios asociados a la validación. Que se analicen los resultados provenientes de la validación y que se documente y se revise esa validación. Entonces, fíjense que aquí nos dice una nota muy importante. Los resultados de una validación demostrarán que una medida de control o combinación de esas medidas de control, primero, sean capaces de controlar el peligro con el resultado previsto. Y si se aplica debidamente, entonces, bueno, podemos implementar el sistema HACCP. De resto, no lo podemos hacer. Ahora, también nos dice que no puede ser capaz de controlar el peligro con el resultado previsto y por consiguiente no se puede implementar. Entonces, la validación nos debe orientar a esto. Los resultados previstos nos dicen que el sistema está validado y puede verificar, puede implementarse. Los resultados nos dicen que el sistema está validado, pero que no se puede implementar porque hay errores o fallas, oportunidades de mejora en la concepción o en el diseño del sistema. Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo ahora, básicamente diseñando. Posterior a ello, eso que nosotros diseñamos se tiene que someter a una validación. Si se va a aplicar en la industria que lo estamos haciendo. Bueno, entonces allí nosotros debemos demostrar el fundamento de todo lo que nosotros diseñamos en ese sistema HACCP. ¿Cuándo surge necesidad de revalidación? Bueno, cuando hay fallas del sistema, cuando hay cambios en el proceso, cuando hay nueva información científica que nos diga que ese proceso no se controla por medio de este parámetro, sino que ya se está controlando por medio de este parámetro porque se estudió que la forma como se hacía no se estaba haciendo de la manera más correcta. Es decir, que esto le da una entrada a la organización a que debe estar a la vanguardia en el tema de conocimientos, en el tema de competencias. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar constantemente estudiando nuestros procesos, estudiando las mejoras que puedan tener, estudiando las nuevas tecnologías, los nuevos ensayos, los nuevos experimentos que se estén haciendo para mantenernos a la vanguardia y que nuestro sistema esté totalmente blindado. Ahora vamos a pasar a la verificación del sistema. Fíjense, la organización debe, nos dice la norma ISO 22000, establecer, implementar y mantener las actividades de verificación. La planificación de la verificación debe definir el propósito, el método, la frecuencia y obviamente los responsables para las actividades de verificación. Y estas actividades de verificación deben confirmar que, uno, se hayan implementado de forma correcta, de forma eficaz, los programas de prerequisitos. Es decir, que los programas de prerequisitos se tienen que verificar. Dos, que el plan de control de peligro se implementa y es eficaz. ¿Qué se tiene que verificar? ¿Qué se tiene que validar también? El plan de control de peligros, el plan HACCP, que es lo que nosotros le conocemos comúnmente, plan HACCP. ¿Qué debemos verificar? Que los niveles de peligro están dentro de los niveles aceptables. Los elementos de entrada para ese análisis de peligro, eso lo debemos verificar y que se mantengan actualizados. Y obviamente otras acciones determinadas por la organización que se estén implementando y que son eficaces. Todo esto está dentro de la verificación.
La verificación del sistema nos dice que la organización debe asegurar, la norma nos dice que la organización debe asegurar que estas actividades de verificación no sean llevadas a cabo por personas responsables del seguimiento. Es decir, que los que hacen el monitoreo, los que hacen la vigilancia, no son los que tienen que hacer la verificación. Y que estos resultados de verificación nosotros los debemos conservar, es decir, los debemos registrar y esos registros se deben guardar. La norma nos dice conservar como información documental. ¿Y a quién deben ser comunicados? Al equipo HACCP, a la alta dirección, si es pertinente, y puede ser comunicados también a las personas que realizan el seguimiento, el monitoreo y la vigilancia, porque ahí le estamos dando el feedback, por decirlo así, de cómo está él ejecutando su proceso, si lo está ejecutando bien o si lo está ejecutando mal. Los análisis de resultados de la verificación, el equipo de inocuidad tiene que hacer un análisis, debe reunirse para analizar la verificación. Y obviamente este análisis de la verificación o los resultados de este análisis deben ser entrada para la evaluación del desempeño del sistema. Entonces es muy importante, lo que se emane de ese estudio, de ese análisis, debe ser entrada para la evaluación del desempeño. Y vamos a hablar de la mejora. Es un concepto bastante amplio, hablar de mejora es otra clase, pero aquí vamos a tratar de resumir un poco los aspectos que nos dice la norma 22.000 asociados a la mejora. La no conformidad y la acción correctiva, en este caso, nos dice que cuando ocurra una no conformidad, la organización debe reaccionar ante la no conformidad y para ello debe tomar acción y controlarla y corregirla y debe hacer frente a las consecuencias que se puedan generar de la toma de acciones. Adicional a ello, de esa acción correctiva, ¿verdad? Para eliminar la causa de la no conformidad. Y esto lo va a hacer mediante la revisión de la no conformidad, la determinación de las causas de la no conformidad y la existencia de no conformidades similares o que sean potenciales. Ojo, como les hablaba, acciones correctivas nos orientan a la eliminación de la causa de la no conformidad, eliminación de la causa raíz, ¿ok? La organización debe debe implementar toda acción que sea necesaria, debe revisar y nosotros debemos estudiar. Es necesario realizar cambios en el sistema. Citar posibles cambios. Hay que hacerlo. Pido disculpas, la conexión falló y me sacó de la presentación de la sala. Continuamos entonces, quiero que me confirmen si se está escuchando, si me están viendo, si estamos bien nuevamente. Me confirmaran. Bueno. Carlos, se te está escuchando bien. ¿Tú nos escuchas bien? Bien, entonces, escucho mal, María. Voy a tratar de salir sin el video para que pueda ser mejor el audio. Si quieres envíame la presentación al correo y yo trato de subírtela por acá. Bien, María, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Si tú quieres, compárteme la presentación al correo y yo trato de abrírtela por acá. La presentación no se mantiene.
¿Está allí? Sí, sí, está en una lámina, exacto. Ah, bueno, Lo que está pensé era, bien. Me sacó fue del ok, celular. En la computadora aún sigue. ok, ok. Ok, continúo. Entonces, esas las no conformidades y obviamente a toda acción tomada y a los resultados que se generen de esa acción que se tomó. La organización debe mejorar continuamente el sistema de gestión. Me con- Carlos, estás teniendo muy mala salida de audio. Minutito. ¿Me escuchan? Carlos, sí te escuchamos, pero se salió la presentación. Ya reviso. Se perdió la presentación. Sí, sí, la quité. La tienen allí en la... Hola. Hola, No. María, sí, ahora sí me escuchan bien. te escuchamos bien, no se ve nada, ¿oíste? No, no, no les voy a compartir video para mantener para mantenerme dentro de la sala. Quiero que me confirmen si ya logran ver la presentación. Sí, pero Excelente. no la tienes en modo. Ajá, no, ya voy para eso. Ahí está. Bien, como les venía comentando, la organización debe obviamente mejorar continuamente la pertinencia, adecuación y eficacia. La alta dirección debe asegurarse que la organización mejore continuamente la eficacia de su sistema, que se realice la revisión por la dirección, la auditoría interna, el análisis de los resultados, la validación de la mejora, de esas medidas de control asociadas a las acciones correctivas y al sistema de gestión. Necesito me confirmen si están viendo la presentación en modo presentación. Por aquí se ve, Carlos. Ok, perfecto. El sistema debe actualizarse. La alta dirección debe orientar sus esfuerzos a que, obviamente, el sistema se actualice continuamente. Para ello, el equipo inocuo de los alimentos debe evaluar el sistema a intervalos planificados. Esto nos dice la norma ISO 22000. Debe considerar si es necesario revisar el análisis de peligro, el plan de control de peligro, los programas de prerequisitos, el programa de trazabilidad, todo lo que esté definido. Y que la actualización del sistema se conserve como información documentada y se informe como elemento de entrada para la revisión por la dirección. Es muy importante esto dentro de la revisión. Ahora vamos a hablar de la etapa
otro de los elementos asociados a los elementos de apoyo, que es el estudio de los riesgos. Y aquí recordarle la diferenciación. El riesgo es el efecto de la incertidumbre, nos dice la norma. Un efecto es una desviación de lo esperado, bien sea positivo o negativo, parcial de la deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de tal evento, su consecuencia o su probabilidad. La norma nos dice que para el riesgo, ¿verdad? Nosotros a menudo debemos caracterizar el riesgo por referencia a posibles eventos y consecuencias o una combinación de ellos. Nos explica también que el riesgo a menudo, incluidos los cambios en las consecuencias, en las circunstancias, y la probabilidad asociada a su ocurrencia. Puede ser muy parecido en contexto a la parte de peligro, pero hay que saber identificarlo. Aquí nosotros vamos a estar hablando de riesgos, de otros riesgos que no son los peligros que ya identificamos. Dice, el riesgo en la inocuidad de los alimentos es una función de la probabilidad de un efecto adverso para la salud y la gravedad de ese efecto, como consecuencia de los peligros en el alimento. Del códex. Fíjense que la norma ISO 22000 toma como referencia al códex. Y aquí nos dice que nosotros debemos adoptar acciones para abordar. Espero se les presente. Ok, ahí está la presentación. Entonces, el sistema, cuando nosotros planificamos el sistema, la organización tiene que considerar aquellos aspectos referidos a la organización y su contexto como requisitos, y los requisitos referidos en la comprensión de esas necesidades y expectativas de las partes interesadas, cuando nosotros estudiamos el contexto, obviamente. Así como la determinación del alcance del sistema, debemos determinar los riesgos y las oportunidades. Y para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Bueno, abordar que se asegure que el sistema pueda lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados, lograr la mejora continua, porque es muy importante dentro del análisis de riesgo, y obviamente en el contexto de este documento, el concepto de riesgo y oportunidades se limita a los eventos y consecuencias relacionados con el desempeño y la eficacia del. Y evaluar la eficacia de estas acciones. Para ello la norma nos dice que las acciones tomadas por la organización para abordar esos riesgos y oportunidades deben ser proporcionales a, uno, el impacto que nos va a generar los requisitos de la inocuidad de los alimentos, porque basado en qué requisitos se está fundamentando la inocuidad de los alimentos, esto nos va a ayudar a estudiar mucho o poco alimenticios y el servicio para los clientes, obviamente porque los riesgos van a estar, nosotros identificar acciones que podamos estar mitigando ese riesgo asociados a la conformidad del producto. Es decir, y en la conformidad del producto no solamente está asociada al control de los peligros, sino también al desempeño del sistema. Y los requisitos de las partes interesadas, obviamente, en la cadena alimentaria. Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos que son muy importantes. Este tema. Carlos, me imagino que son problemas de conexión, pero de vez en cuando se te va el audio.
masterclass del día de hoy, que pide sus disculpas, pero que no podrá conectarse. Es más, él quería que yo lo sacara por acá por sonido, pero si yo utilizo el Zoom, yo no lo puedo sacar por teléfono a él. Él quería que lo conectara por teléfono. Y por mi computadora no tengo para sacar sonido. Entonces, decidió hacerlo así. Va a compartir allí las 2 láminas que le hacen falta y para cerrar la clase de la mañana de hoy. Por favor, confírmenme que entendieron la instrucción dada acá. Gracias, Marien. Sí, entendido, María. Gracias, Joel. Ok, entonces creo que estamos listos. Podemos salir de la reunión. Ya leí a los chicos